Pablo, gracias por venir a tu programa, porque yo No, muchas gracias a vos, por favor. José, gracias por Guillermo. venir, gracias por estar. Mire, nosotros naturalmente hacemos un programa de economía por Moreno, por Chaliú, ahora también por José. Han pasado situaciones esta semana que merecen una reflexión profunda, lo que tiene que ver con el posible tratado de la Unión Europea con el Mercosur. Tratado que, por cierto, tiene dos opciones. O es el último tratado de un mundo que se terminó y por lo tanto no va a ir, no tiene ninguna posibilidad de proyectarse, o en realidad el mundo que nosotros pensamos que cambió no cambió y por lo tanto tiene posibilidades de proyectarse con todas las implicancias que va a tener dentro del aparato productivo argentino. Claro que son dos maneras distintas de abordar el tema. Porque si es segunda situación, nos tenemos que preocupar por la letra chica del acuerdo, porque esto no es más que un acuerdo marco, donde uno plantea la voluntad de hacer las cosas que hay que hacer, pero después hay que peinar sector por sector, sobre todo cuando eso pasa cuando lo tienen que aprobar los parlamentos respectivos. Ahora, si directamente es un tratado que no tiene que ver con el mundo actual, bueno, obviamente su tratamiento es innecesario en la letra chica, pero a su vez tiene que ver con la cosmovisión que pesa en la dirigencia política al margen de su signo. No es lo mismo decir, miren, este tratado no me gusta porque los sectores perjudicados pueden ser tal y tal, a decir, este tratado es ahistórico, no tiene que ver con lo que está aconteciendo en el mundo. En realidad el mundo va para otro lugar, y entonces esto no es más que el gesto de alguien que no está entendiendo cómo está cambiando el mundo, que tiene su lógica. No es fácil que cuando uno vive la transformación del mundo también se esté dando cuenta. Es como el viejo dicho de ver crecer los árboles, uno no los ve crecer. Cuando saca fotos de los niños de los árboles se dan cuenta que crecieron, pero no los ve crecer. Los procesos de transformación cuando son intensos tampoco. E incluso no alcanza la crónica diaria para entender lo que está pasando, sino que hay que hacer análisis sistémicos e intentar ver en ese análisis sistémico cuál es el lugar que le corresponde desde el interés nacional a tu país. Esto lo digo porque las declaraciones a favor o en contra tienen que ver con los sectores que pueden ser favorecidos o los sectores que se van a ver perjudicados. En el límite, Goropo Patel, que dice, bueno, sí. Hay que dejar que algunos sectores desaparezcan. Y nosotros tenemos... Los pools de siembra no. Nosotros tenemos alguna... Igual los pools de siembra tienen... Es casi la irrupción del capitalismo moderno en el campo. Tienen su discusión. No, a diferencia de nosotros no queremos que desaparezca ninguno. Claro, tienen su... el tema es si para ahí va el mundo y si no va para ahí. El debate, como se empieza a perfilar al margen de las opciones electorales o incluso en el seno de las dos más importantes, es quizá para un puerto que ya no existe. Y esto desde el interés nacional, teniendo la celeste y blanca dibujada en la piel, es muy importante. Lógico que se cruzan múltiples situaciones, porque Evo Morales, que tiene como vicepresidente todavía
a un militante del trotskismo, él lo dice, así que así es, Dinero. saludó con beneplácito este acuerdo. Claro, a algunos compañeros le pareció alocado la opinión de Evo Morales, a mí no. A mí me parece que va en la dirección del pensamiento profundo también de Evo Morales. Como creo que Lula, si no estuviera en prisión y fuera el presidente, también iría en la misma dirección. E iría en la misma dirección Dilma Rousseff. De hecho, es cierto que en nuestro gobierno esto se discutió y las tensiones que había al interior de nuestro gobierno estaban los que avanzaban, los que querían ir aceleradamente y los que decíamos, ¿está bien? La Cancillería con un rol, nosotros desde Economía y Comercio especialmente tenía un rol en esto. Pero bueno, era la tensión que tiene que haber endógena a un gobierno con múltiples opiniones. Pero en el caso de Brasil, no. En el caso de Brasil es ir raudamente a. Lo mismo era Mujica. Y en el caso paraguayo no puedo opinar, pero opino de lo que conozco. Y si de no lo que nos hablé. explica Levy como ministro de Economía de Dilma Rousseff. Claro. Que es muy parecido al que tienen ahora, casi claro. idéntico. Por lo tanto, algún sector de nuestro gobierno planteaba objeciones contundentes en un mundo que tenía un solo paradigma, que era el de la globalización. Lo estoy hablando, naturalmente, antes de Trump. Antes que cambiara el vector de acumulación de capital al interior de Estados Unidos. Esto, en ese mundo donde reinaba la Organización Mundial de Comercio, ya intentar que el proceso no avanzara a la velocidad que tenía que avanzar ya era todo un logro. Ni hablamos de administración de comercio, cosa que hicimos, del comercio exterior, cosa que hicimos en el 2012. De ahí directamente fuimos de punta contra los paradigmas mundiales. ¿Está bien? Dicho esto, creo necesario que inauguremos el debate y sobre todo en las organizaciones sindicales y en las organizaciones empresarias, comenzando por intentar reflexionar si esto es sistémico, este posible acuerdo de libre comercio, al mundo, o en realidad el mundo va por un lado y estos son los últimos estentores de lo que en algún momento reinó después de la caída del muro de Berlín. ¿Cómo lo ve Pablo, vos y después José? Mira, comparto lo que decís vos, es muy lúcido. Yo diría, ¿cuál es la consecuencia si vos firmás un tratado a contramano de las corrientes imperantes en el mundo? ¿Cuál es la consecuencia? Y las consecuencias son muy complicadas. ¿Por qué? Porque vos estás abriéndote cuando todo el mundo se está cerrando o se está protegiendo. La protección no es solo interna, hay que entender eso. Cuando un país se hace protectivo, protege su mercado interno y protege los mercados de exportación. Se vuelve agresivo para exportar. Quiere decir que si el mundo va hacia ese tipo de proteccionismo, vos te estás abriendo para la agresión. Es una locura, es una pérdida total y absoluta. Eso es un punto. Muy inteligente. Ponele vos que no sea tan marcado el cambio de escenario internacional. ¿Qué significa este acuerdo para la Argentina? Para analizar un poquitito ese tema. Vos también lo dijiste. El mayor interesado en este acuerdo es Brasil. Siempre lo fue Brasil. Vos tenés toda la razón del mundo. Fue también Lula, que estaba plenamente interesado. Yo lo digo, yo fui en aquel momento presidente del departamento Mercosur en la UIA. Estábamos en el numen de las negociaciones. Los que hacían fuerza por sobre los europeos eran los brasileños.
porque los europeos también se resistían. Sin embargo, Brasil lo empujaban. ¿Cuáles son los intereses que los brasileros intentan proteger y promover? Es un tema que habrá que analizar. El hecho fáctico es que ellos eran las principales. Y fíjate qué es lo que dice ahora Brasil. Brasil dice, en atención a que los parlamentos pueden demorar la aprobación, yo pido un waiver. Si usted demora, lo hago yo solo. Y pido ese waiver, ese perdón, ¿no? Fíjate que esto es terminamos con el Mercosur, que está medio muerto, esto lo mata definitivamente. Pero fíjate el interés que tenía Brasil, ¿no? Ahora, otra cosa, fíjate cómo claudicó nuestra Cancillería. Porque el canciller estaba emocionado hasta las lágrimas, decía 22 años, grandes equivocaciones. Nuestras diferencias con Europa y con los países de Europa no aparecieron hace 22 años, por favor, no jodamos. Se habrá iniciado un trámite para esto, pero nuestras diferencias son de mucho tiempo atrás. Y tiene que ver con la protección que le da Europa o los países europeos a sus sectores agrícolas. Ellos Francia, España, Portugal. No solo Francia. Entonces, acá claudicó la Cancillería. Porque la Cancillería nuestra, en sus claros oscuros, siempre defendió una posición de interés nacional. Acá claudicó totalmente. ¿Ante qué? Ante el impulso arrollador de Bolsonaro. Hay que decirlo con todas las letras esto. Argentina claudicó ante Brasil. Es así. Entonces, ¿de qué llora Faurí? No sé cómo se llama. Faurí. O Faurí, lo que sea. Quizá está llorando de vergüenza y no se anima a decirlo. O Sica, que gritó, presidente, firmamos el acuerdo, presidente. ¿De qué se disfrazó Sica, Dante Sica? El defensor de sindicatos y empresas. Bueno, realmente un panorama tétrico, diría yo. Pero bueno, es lo que tenemos. Por ahora es lo que está firmado. Tener es una... En realidad, sí, claro, es cuando avance su posible implementación, que particularmente lo veo que es prácticamente imposible que, como bien señalaste vos y venimos diciendo, en un mundo donde cada uno va a proteger su mercado en aras del interés nacional, y vos le agregaste, protegiendo tu mercado sos agresivo sobre el otro mercado para vender, y eso es muy importante. Esto permita que prospere, y que prospere a los niveles de que tengamos que pasar el peine fino sobre qué sectores son los beneficiados y cuáles los perjudicados. Yo creo que esto se frena en un proceso anterior a esto. No, yo quería decir tres cosas, Guillermo. Una, recordando todos los artículos que vos publicás los lunes en el BAE, cuando desarrollaste el tema del nuevo orden internacional, estaba muy claro, o por lo menos queda claro, y la realidad así lo demuestra, es que en este nuevo mundo hay ganadores y perdedores. Entonces, una nación inteligente, supondría uno, ¿con quién quiere negociar? ¿Con los ganadores o con los perdedores? Y la Unión Europea está bien demostrada por la revolución energética norteamericana, por las nuevas políticas económicas estadounidenses, es uno de los perdedores. Es decir, en lo que usted dice, Pablo, la Unión Europea tal vez ahora tenga sobreproducción de manufacturas. Y si nosotros nos abrimos a eso, ¿cómo le vamos a competir a Alemania, a Francia? Además, en términos políticos, hay un renacer en Europa de los movimientos identitarios o nacionalistas, que son totalmente contrarios, primero a la Unión Europea y segundo a este tipo de acuerdos. Entonces, me parece que va a ser impracticable. Y tercero, bueno, esperar de algo de
de esta dirigencia que conduce la Argentina es solamente marketing y humo, porque donde son especialistas es en eso, ¿no? José Guillermo, mirá, hay que prestar atención especial a los nuevos temas. Yo entiendo que está el tema industrial, arancel, pero acá hay otros temas que tienen una importancia casi superior a eso. Son derecho de propiedad intelectual. Vaya a saber lo que se hizo ahí. Es denominaciones de origen, que es una parte del derecho de propiedad intelectual. Después tenemos contrataciones del Estado. Cuidado que ahí yo te diría que la nave insignia puede pasar por ahí, ¿eh? La claudicación puede ser mucho mayor en esos temas. Porque en los otros temas vos decís 10, 15 años, bueno, yo qué sé lo que va a pasar, pero eso es inmediato. Cuando vos te dices que cesan habría que verlo, letra fina, pero cuando te digan que cesan las preferencias en las contrataciones del Estado para las empresas nacionales, guarda, ¿eh? O cuando te dice las patentes válidas en Europa se revalidan automáticamente en la Argentina, y las extensiones de patente también, que es uno de los temas que ellos manejan para perpetuar la patente, cuidado, ¿no? Acá hay temas gravísimos. Y ni hablar de las diferencias tecnológicas también, ¿no? Pero bueno, en el fondo está la diferencia tecnológica. Claro, esto sería, insisto, con la discusión pre-Trump, la que nos tocó vivenciar durante tu administración de la Secretaría, la mía, digamos, donde había un mundo, está claro, ya se había caído el muro cuando vos fuiste secretario de Comercio, se acababa de caer, año 89, y después volviste a ser, porque ahí es cuando asume Menem. Entonces a veces se pierde, Menem asume ahí, cuando se está cayendo el muro. En un mundo sin mucha alternativa, digamos. Claro. Muy difícil. Claro, y ahí entonces la posibilidad de discutir la letra fina, la letra chica, tenía su, obviamente, y también se tiene que expresar ahí, dentro de las limitaciones que tenía el interés nacional, porque ya no era un criterio ordenador el interés nacional, no era un criterio ordenador. Se dejó incluso de estudiar en relaciones internacionales, digamos, ¿no? Ya no era de Fukuyama. Ya no era, claro, ya no era tanto Morgenthau. Entonces, está bien. Claro, eso volvió. Y ahora vuelve con una potencia inusitada porque viene de la única superpotencia en términos políticos, económicos y militares que quedó, que es Estados Unidos. Es Estados Unidos la que es proteccionista, la que defiende su mercado interno y la que es agresiva al nivel de que hay dos tweets muy relevantes del presidente Trump alrededor de lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, conflicto con Irán y estas minas que explotaron en los buques petroleros y el dron que fue derribado. Y entonces Trump arranca, según dice él, autorizando un bombardeo que lo suspende 10 minutos antes, cuando le informan que van a morir 100 y pico de personas y que entonces no era una retaliación razonable por un avión que no era tripulado. Bueno, eso. Pero después hay dos tweets que dicen, mire, es extraño, porque más del 90% del petróleo de China y de Japón pasa por ahí, el estrecho. De un lado Irán, del otro lado los Emiratos. Y dice, nosotros no precisamos. Nuestro petróleo no viene de ahí. Cuando dicen,
ahí peligra el abastecimiento mundial de petróleo. Es falso. Lo que peligra es el abastecimiento de China, de Japón y de algunos otros. Y el segundo tuit de Trump dice, mire, ya somos el principal productor de combustible fósil. Ya lo somos, con el shale gas y el shale oil. Pero Shale. Shale. Dentro de poco vamos a ser el principal exportador. Y bueno, Ya es el principal productor. Pues como Arabia Saudita. No, momentito. Arabia Saudita es un gran exportador, porque produce mucho y consume casi nada. Al revés de Estados Unidos. Exactamente. Pero Estados Unidos dice, y vamos a hacer, claro, en las negociaciones que está teniendo con China, le está diciendo a China, vengan a comprarnos el gas a nosotros, se lo llevan de Alaska, hagan las inversiones necesarias para su desarrollo y su transporte, que es un ducto. Es al revés. Antes el sistema era, te llevo las materias primas. Ahora es, mira, yo soy el que tiene la materia prima, te regulo el precio, y no de cualquier materia prima, de una materia prima sustentable, importante, relevante como es el gas. Sustentable porque dentro de los fósiles es el que menos, no trae las complejidades del petróleo pesado, del carbón, el gas es otra cosa. Y entonces, hagan las inversiones. Mire, ustedes tienen balanza comercial favorable con nosotros. Bueno, esa que se llevan de acá por balanza comercial, traiganla como inversión y se llevan nuestro gas. El precio lo ponemos nosotros. Se lo había dicho ya Obama a los europeos a raíz del conflicto con Ucrania. Claro. El conflicto con Ucrania, un viaje de Obama. Es famoso ese viaje porque le cerraron el Coliseo para que él hiciera una visita. Cerraron. El único visitante del Coliseo era Obama. Y el mensaje de Obama después de que terminó de ver el Coliseo fue, bueno, hay que reconocer que en Estados Unidos uno como este no tenemos. Pero bueno, eso fue tapa de los diarios italianos de aquel entonces, 2014-2015, yo estaba por allá. Pero también fue Obama diciéndole, bueno, no se aflijan, si Rusia no les vende el gas, se lo vamos a vender nosotros, pero a precio internacional, y se rió esa sonrisa, pero a precio internacional. Bueno, este esquema de Estados Unidos transformó el mundo, porque el mundo que conocíamos, que es este mundo del estrecho de Hormuz, era Estados Unidos yendo a buscar. Claro, el Medio Oriente. Pero ahora, yo quiero rescatar otra cosa que agrega Trump, además de esta revolución energética y en los parámetros económicos, que es el tema de la vuelta a los principios y valores de Estados Unidos. Esto que se plantea Trump en la época de Obama, cuando vimos a Obama y a Hillary Clinton mientras mataban supuestamente a Osama Bin Laden y a los que estuvieran ahí sin ningún problema y bombardeaban donde querían bombardear, que Trump diga, bueno, no vamos a bombardear, eso es una vuelta a los principios y valores de lo que define a Estados Unidos, que es el cristianismo, ¿no? O está como esencia ahí desde su creación. En cambio, nosotros tenemos políticos postmodernos que quieren dejar de lado eso. Cuando Rusia lo mismo, ¿no? Vuelve a la ortodoxia con Putin, a los principios y valores, a reconocer su pasado. Bueno, también China con Confucio, guarda, a mirar hacia el futuro, y acá hablamos de que no tenemos ni pasado. Es cierto lo que dice. Muy bien el aporte. No tenemos ni pasado ni futuro. Entonces, yo ahí quería agregar algo que escuché hoy de una entrevista del doctor Marcelo Bullo, es la poca formación que tiene mucha de la clase dirigente argentina. No entiende lo que pasa, no entienden, no saben ni dónde viven, porque no conocen el pasado. ¿Cómo van a saber a dónde van a ir? Uno de los primeros éxitos de nuestro Papa fue que impidió un bombardeo masivo que ya había ordenado Obama sobre Siria. Sobre Siria, sí. Y es cierto. Hubo una jornada de ayuno y oración. Y es cierto lo que vos decís.
la bomba atómica sobre Japón la tiran los demócratas. Claro. No la tiran los republicanos. Claro, esto no es que nosotros simplemente estamos haciendo una descripción. Y en esa descripción, el mundo no discute acuerdos de libre comercio. Pero hace tiempo. Incluso se pone en discusión el rol de la Organización Mundial de Comercio, que finalmente es el órgano de resolución de estas controversias. Y hoy Estados Unidos dice, no, hay que reformular todo esto. Claro, van a un mundo donde se ponen en valor ya los procesos endógenos de desarrollo, y donde es imposible que si vos no tenés consolidado tu mercado interno para las empresas nacionales, puedas penetrar mercados externos. Es absolutamente lo preocupante, ridículo. Guillermo, es, bueno, nosotros ya sabemos, son descerebrados, esto, no entienden mucho. Repito, marketing electoral y humo, que son las dos materias que tienen aprobada con 10. Pero desde el lado de la oposición hay problemas serios también en las caracterizaciones. Primero, que Macri era neoliberal cuando era oligarca. Después, que Bolsonaro era un tranque nacionalista cuando Bolsonaro es neoliberal a todas luces desde el minuto cero. Desde el minuto cero. ¿Y ahora cómo explican esto? Que quedan del mismo lado que algunos, que Bolsonaro. ¿De qué se van a disfrazar? Es dramático por momentos, porque así no se pueden tomar decisiones. No se pueden, o se van a tomar decisiones erróneas, ¿no? Nosotros decíamos que en realidad había una continuidad en el hecho económico entre el gobierno de Dilma, que era lo que vos bien señalás hoy en términos de ministro de Economía, Levy, y el que puso Bolsonaro, el mismo esquema. Hay una continuidad en términos de que se encuentran en lo profundo del neoliberalismo, que no es si hay bolsa de comida para repartir o si haces algún plan social más. No se expresa ahí el neoliberalismo. El neoliberalismo se expresa en la clara tensión que hay en la distribución del ingreso entre salarios y tasa de ganancia, apropiación del excedente bruto de explotación según nuestras cuentas nacionales. Y por eso nosotros decíamos oportunamente, hicimos seminarios y demás, que había que ir a una distribución del ingreso que avanzara en el 60% para los trabajadores. No que había que congelar la distribución del ingreso como está hoy. Claro, en esto, el ejemplo chileno es un claro ejemplo de dos grandes corrientes de gobierno con un mismo pensamiento económico neoliberal. Bachelet neoliberal un poquito para acá, Piñera liberal, neoliberal un poquito para allá. Claro. ¿Qué cambió? Nada. Bueno, de hecho, en los últimos 20 años o más de gobierno, ¿qué es lo que cambió? ¿Cuál es la gran transformación cuando gobierna Piñera o gobierna Bachelet? Capaz que ahora vuelve a ganar Bachelet, le gana a Piñera, no pasa nada. Sigue siendo el mismo Chile. Para los sectores progresistas argentinos, esto, claro, entrar en este debate es casi un hallazgo. Pero no estamos haciendo hincapié en los sectores progresistas, que en general, salvo algún que otro banco, no tienen presencia en el aparato productivo, sino que estamos convocando al debate de los sectores empresarios y de los sectores sindicales. E insisto, antes de entrar en la discusión de la letra chica, en la UIA, en la Confederación General Económica de la República Argentina, en CAME, en los sindicatos industriales, en la CGT, mire, este acuerdo ¿es sistémico a lo que está aconteciendo en el mundo o no? Porque entonces nos va a permitir un debate profundo sobre hacia dónde está yendo el mundo. Quizá estamos equivocados, pero si no estamos equivocados,
este debate va a enriquecer hacia dónde tenemos que llevar el portaaviones argentino. ¿A qué puerto tenemos que ir con nuestro portaaviones? Bueno, con la Argentina, ¿hacia qué puerto vamos? Hubo alguien que hace 45 años que nos dejó, que entendió bastante de esto y dejó el modelo argentino, claro. Donde habló de la comunidad organizada, donde habló de los cuerpos intermedios, hubo organizaciones libres del pueblo, de la democracia social, con la implicancia que tenía que en la toma de decisiones de los sindicatos, de las cámaras empresariales, y que hoy, bueno, desgraciadamente, como una muy buena nota el otro día de Claudia Peiró en Infobae, diciendo que ni siquiera se lo estudia en las universidades. Hay 14 nuevas universidades en el conurbano, ¿por qué no se estudia Perón ahí? No, porque hay soluciones en el modelo, es la que nosotros queríamos llevar adelante, ¿no?, en el debate. Esto tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con lo que siempre señala Pablo, de que el verdadero modelo de desarrollo económico argentino inexorablemente se asienta sobre la doctrina. Y en esto, desde la doctrina, también hay una clara comprensión de lo que puede estar aconteciendo en el mundo. Porque si los dos bloques perdedores, que eran los antiguos ganadores en el mundo de la globalización, son Europa continental y China, la lógica es, miren muchachos, es inconducente que vas a hacer una articulación con los que están perdiendo, porque es un mundo, eso es absolutamente ridículo. Es absoluta, bueno, claro, si el mundo tiene como primer encuentro objetivo el hecho de la energía, y los dos grandes países con dotación de energía son Rusia y Estados Unidos, y ahí se ve, y los dos grandes demandantes de energía son Europa continental y China, y el gran proveedor de energía confiable es Rusia, no Medio Oriente, precisamente porque el conflicto en Medio Oriente es sistémico al nuevo orden internacional. El conflicto en Nuevo Oriente, en Medio Oriente, no está ni para que se profundice ni para que se resuelva. Tiene que estar ahí. Si se profundiza, y podemos estar en un lío. Si se resuelve, y están en un lío porque aparece uno que puede ofertar combustible, energía fósil en el largo plazo abundante y barato. Así se explican las intervenciones de Rusia, Estados Unidos. Si esto está para que no te cures ni te enfermes más, que esto está para que esté ahí. Y si hay un viso de que arreglamos, aparece bien. El gran proveedor, y en eso lo respetamos, es Putin, pero andá a decirle a Putin que te ofrezca el gas al precio que lo tiene la manufactura norteamericana. Hoy, en mayo, que son los últimos datos publicados, ahora se va a publicar junio, $2.60 promedio el millón de BTU para la industria norteamericana. Impresionante. ¿Y nosotros? 4.30, más o menos, será 5 acá en la Argentina, 4.60, 4.30 en Europa. Europa 4.30, $1.70 más el millón de BTU. Y China es un misterio, no, claro, porque hay un acuerdo, que no está. Es difícil ahí la estadística. No, pero aparte es entre Rusia y China. Ah, bueno. Se decía en el momento que la polinómica era creciente y que llegaba a 20 y pico de dólares el millón de BTU 2024-2025. O sea, sí, bueno, pero si llegaba, a la vuelta del codo. Si llegaba, porque en realidad lo que sigue siendo reservado, secreto, es la cantidad de gas y el precio.
de un gasoducto enorme que hicieron los rusos con los chinos. Pero bueno, eso está sujeto a negociación, como quiso estar sujeto a negociación entre Alemania y Putin, y el conflicto de Ucrania no está alejado de esa situación. El abasto de energía abundante y barata es el vector de competitividad de hoy, porque no hay producto salido de la industria manufacturera que no sea intensivo en energía. Sí. Hay igual tecnología, porque tienen las mismas máquinas, digamos. No te queda No es la otra. tecnología el elemento hoy que... No. Conocimiento en algunos segmentos, ni el diseño, es la energía. En la industria manufacturera supongo que el mismo control numérico que tiene en China lo tiene en Alemania, en Estados más, Unidos. Un poquito menos, pero es la energía. Volvemos al tema de los costos primos. Y ahí, el único país que no tenía que tener energía abundante y barata la consiguió. Ya desde el 2010, ya va para 9 años, va para 10 años. Y tanta es la transformación del mundo, por eso algunos la llamamos ya desde hace mucho tiempo la revolución energética norteamericana, cosa que incorpora como categoría de análisis el secretario de Energía norteamericano, que ya habla de la revolución energética norteamericana. Pero es que es una revolución, a mi humilde entender y a nuestro parecer, porque cambió el mundo. Ya no se lo ve a Estados Unidos yendo a buscar el combustible y trayéndoselo por las buenas o por las malas. Ahí están los tuits de Trump explicando lo del estrecho de Hormuz. Sí, que no haya proveedores confiables más allá de Rusia de energía porque quieren fósil. controlar su propia competencia, Sí, eso está sí. muy claro. Ahora, Venezuela se explicará, y se puede explicar por eso, pero para que no haya una oferta, Por eso. no porque se quiere, No. no porque ya Estados Unidos tiene el suficiente, claro, pero si Venezuela se transforma en un ofertante importante para América del Sur de energía a un precio competitivo, bueno. Entonces, la sensación que uno tiene es que Europa y China le habían acortado distancias a Estados Unidos, le habían acortado distancia en las últimas décadas. Pero por supuesto. Y si le habían acortado distancias, quizás se le estaban metiendo en su zona de confort. Y quizás Trump no sea un loquito. No sea un loquito. No es que no podía ser candidato del Partido Republicano y lo fue. No iba a ganar la interna republicana, las primarias, y las ganó. De ninguna manera iba a ganar la presidencial y la terminó ganando. Quizás es un emergente de la clase dirigente norteamericana. Y lo es. Y si lo es, lo que vino es a volver a construir la zona de confort donde los norteamericanos se sienten cómodos y tienen liderazgo por lo menos por 30 años más, sin que esté discutido. Es un Estados Unidos de la década del 50, de los 60, donde era... Claro. Es la Estados Unidos de la posguerra, la segunda, donde está claro que Europa y China le habían acortado distancia. Ya Trump empieza a hablar del deterioro de la economía china. Y ya lo empieza a mirar con atención a Vietnam también, y empieza a decirle, bueno, momentito. Y a Corea, Claro. Corea del Claro. Sur. Bueno, al leer lo que está pasando con un Estados Unidos que recuperó una ventaja competitiva extraordinaria y que en realidad protege su mercado porque va por los mercados que tenía Bueno. los europeos y también claro. los chinos, Ejerce la protección en los dos sentidos. en los dos sentidos. Y entonces empieza a obtener su zona de confort.
Porque imaginemos si Trump es reelecto, y si no, esta política sigue, va a ser muy difícil que Estados Unidos vuelva a ser globalizador. Con la economía como la tiene va a reelegir, casi seguro. Menos de 4 puntos de desocupación hace. Mirá, entonces, si esto es así, en realidad los europeos, viejos ganadores del viejo mundo, entendido el viejo mundo como la globalización, pasan a ser los nuevos perdedores en el nuevo mundo. Y ahí se nos simplifica enormemente el proceso. Es lo que yo te quería acotar algo, Guillermo, porque nosotros festejamos por un acuerdo con la Unión Europea cuando, reitero, ¿no? La misma Unión Europea desde el Brexit en adelante está totalmente cuestionada. Los movimientos identitarios, eso que estuvimos hablando durante meses del nacionalismo, esos nacionalismos que están naciendo, que algunos son de carácter xenófobo, al cual nosotros le planteábamos el nacionalismo de amor y paz, e ir en esa dirección en la que va Trump, bueno, le está poniendo en jaque la Unión Europea. Las últimas elecciones en Francia ganó el Frente Nacional. El Frente Nacional jamás va a aceptar. Sí, pero la burocracia de la Unión Europea sigue apegada. Claro. Por eso se entiende esto. Claro. Y es la burocracia que cuando se estaba yendo, que acaban de elegir las nuevas autoridades. Claro. Entonces está ahí. Y este gobierno es asimilable a aquella burocracia en el sentido de la desconexión con la realidad nacional. Aquella está desconectada con la realidad europea que vos estás marcando, esa burocracia. Y este gobierno tiene el mismo problema. Por eso, fíjate vos una cosa. Hay algo, cuando uno hace los tratados internacionales, sobre todo los de comercio, finanzas, lo que sea, hay una regla de oro, que es la participación de los sectores involucrados. El next door, como se lo llama. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno negocia estos tipos de tratados, no está negociando el gobierno, está negociando el país. Y por lo tanto, tiene que llamar a los sectores para que negocien conjuntamente con ellos. Vos fijate que este gobierno tiró a la borda esa regla de oro. Negoció por sí. Es impresionante, ¿no? Por eso te digo, aquella burocracia está desconectada de la realidad europea y este gobierno está 100 veces más desconectado de la realidad nacional. Y hay que ver Itamaraty, que quizás por primera vez está desordenada. ¿Y qué es lo que está aconteciendo con esa vieja Itamaraty que de alguna manera estudiamos y que ahora la vemos sin un peso específico? Lo de Trump, tiene la dificultad de estar a mitad de camino, porque es una visión nacional de la economía, pero que levanta muros. Exactamente, te iba a decir eso con los mexicanos. Que levanta muros. Vos viste la foto del padre con su niña, una foto extremadamente dolorosa, que es lo mismo que pasa en el Mediterráneo y que ahora lo que pasaba con este capitán del barco que tomaron prisionero porque quería desembarcar a los migrantes. En esa tensión que está el mundo, el nacionalismo de amor y paz, el nacionalismo de inclusión es el peronismo. Y por eso nosotros seguimos adelante diciendo, miren, no hay modelo de desarrollo, tomando la palabra de Pablo, que no se enraíce en la doctrina del movimiento nacional justicialista. Solo la Argentina tendrá una patria grande con un pueblo feliz si su modelo de desarrollo es profundamente doctrinario, y no solo desarrollamos y resolvemos la base material de nuestra nación, sino la base espiritual. Es que ningún tipo de nacionalismo solo debemos garantizar la comida en la mesa de los argentinos, sino que tenemos que garantizar que esa mesa se sirve con comida que se hizo con amor. Exacto, sí.
De ahora en adelante no solo vamos a garantizar las materias primas, sino que las manos que la hacen, sean ellas o de ellos, no hay ningún inconveniente, esa dialéctica nosotros las hagan con amor. ¿Qué es la diferencia de cuando el peronismo se expresó con esplendor? No solo entregábamos la pelota, sino que se daba un beso y se tocaba la cabeza. Volveremos a ese modelo, demore el tiempo que demore. Gracias, muchachos, gracias por estar, nos vemos la próxima. Bueno, hasta la semana que viene. Y seguramente seguiremos debatiendo esto y seguiremos transitando sobre las características del próximo modelo de desarrollo argentino. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.